Hola, buenos días, bienvenidos a estas pautas para nuestra oración del día de hoy. Hoy, lunes, comenzamos con continuamos con el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Y este evangelio pues continúa con todo ese camino que va haciendo Jesús hacia Jerusalén. Ustedes se acuerdan que el evangelio de Lucas, no sé si ya lo he dicho este mes, pero que tiene que ver con un camino, un largo camino, un largo itinerario del Señor hasta llegar a Jerusalén, que es el lugar donde Él entregará su vida por todos, ¿no? Entonces, Lucas tiene esa idea de mostrar su vida como un itinerario y mostrar su apostolado como parte de ese camino. O sea, la vida de Jesús es en camino y va en ese camino haciendo apostolado, llevando a la gente hacia el Padre. Bueno, esa es la idea, ¿no? Y entonces hoy ese evangelio tan bonito es el de el centurión romano en la versión de Lucas, ¿no? Entonces cuenta Lucas que cuando Jesús pues había terminado de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún y ahí pues vivía un centurión romano. Y entonces es interesante porque pues me llamaban la atención varios elementos, ¿no? El centurión romano, por un lado, había apoyado a los judíos para construir la sinagoga y en ese lugar donde se encontraban. Y entonces lo que hace es pedirle el favor a los ancianos de que le intercedan ante Jesús por él, para que le haga un favor, ¿no? Entonces, se me hacía muy bonito porque el primer elemento que me invitaba a la oración de este día era a la intercesión. Hay muchos momentos en que nosotros necesitamos que otros oren por nosotros, no sé, o sea, a veces uno no tiene la fe suficiente, uno no tiene la claridad suficiente para orar, uno está pasando a lo mejor por un proceso de purificación y sencillamente tiene que decirle a otros, oye, dile a Jesús que me tenga en cuenta, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso fue lo que hicieron este par de ancianos que fueron ahí, bueno, un par, trío de ancianos que fueron ante Jesús a pedirle por el centurión. Entonces les dijeron, pues, mira, tenle en cuenta, es una persona muy buena, nos ha construido la sinagoga para pues nuestra religión, o sea, es una persona que respeta a Israel, pues tenlo en cuenta, ¿no? Y entonces Jesús, ante esa oración de intercesión, se pone en camino, pues hacia donde le invitan los ancianos. Y a mí eso me encantaba porque a veces esa intercesión que hacen otros por nosotros tiene un eco muy grande en el Señor, de tal manera que casi de inmediato Él actúa, ¿no? A veces no, generalmente, perdón por ese a veces, ¿no? Y entonces se me hacía muy bonito porque, imagínense, cuando ustedes y yo le pedimos a personas que nos quieren, personas que a lo mejor sentimos que tienen cercanía con Dios, personas que están un poquito más vecinas a la presencia de Jesús, que oren por nosotros, logran que el Señor se ponga de pie y se encamine hacia nuestra vida. Y entonces no significa esto que Jesús no se ponga de pie hacia nuestra vida, que no nos esté esperando. Por favor, ayer estábamos meditando el Evangelio de la Misericordia, ¿no? Esas tres parábolas de la misericordia de Lucas 15. No significa que Dios no esté abierto a nosotros, a recibirnos, a abrazarnos, pero es verdad que cuando los demás hacen una palanquita por nosotros, el Señor pues se compadece de nuestra vida. Porque es que ya es mucho que pidamos nosotros, pero cuando otros piden por nuestra vida, dicen, no, este pobre está muy necesitado, vamos a ayudarle, ¿no? Entonces es muy bonito porque el Señor se pone en camino hacia la casa de este centurión. Y entonces ahí comienza pues una segunda cosa, o sea, en ese encaminarse hacia la casa del centurión, en ese acercarse hacia la necesidad de este hombre, se encuentra con pues otra dimensión de la fe de este centurión. De hecho, el centurión también estaba intercediendo por su criado. O sea, ni siquiera estaba pidiendo un favor personal. Imagínense, es la intercesión de la intercesión. Los ancianos interceden por el centurión, pero el centurión está intercediendo por su criado, que se encuentra enfermo, y hay una vinculación de amistad, de cariño del centurión hacia su sirviente, hacia su criado. Y entonces es muy bonito porque la siguiente dimensión con la que se encuentra Jesús es que este hombre se siente tan indigno de acercarse al Señor
que manda mensajeros, ¿no? Entonces ahí hay como, pues a lo mejor nosotros no podemos captar muy bien esa dinámica porque decimos, bueno, pero lo lógico es que uno se acerque a Dios a nivel personal, que Él lo mire cara a cara, pero aquí hay una dimensión de humildad que está detrás de esa actitud del centurión. O sea, así como ante el rey no es cualquiera el que se acerca, ante los grandes personajes no es cualquiera, a veces uno tiene que mandar embajadores, o sea, las grandes naciones mandan embajadores, representantes, o sea, gente que de alguna manera, pues eso, no va todo el pueblo a acercarse, van personas como un poquito más adecuadas para ponerse en ese tipo de contextos. Este centurión envía y envía personas ante la indignidad que él siente que tiene para acercarse a Jesús. Y entonces es muy bonito, porque imagínense, Jesús se sorprende porque además manda una frase. Dice, yo también vivo bajo obediencia. Y yo sé que si a un criado le digo, o a un soldado de menor rango, le digo, ven, él viene. Y si le digo, ve, él va. También tú tienes ese poder, ¿no? Entonces estás reconociendo en Jesús una grandeza, un poder, una fuerza que pocos en Israel habían reconocido. O sea, que Jesús tenía fuerza sobre el mal y ni siquiera tenía que estar ahí cerquita del que estaba enfermo. El poder de su palabra, si él decía, vete de ese hombre, se iría la fiebre, se iría la enfermedad. Si dice, ven, las cosas vienen a él, ¿no? Y entonces ahí hay un reconocimiento de quién es Jesús impresionante. Ojalá tú y yo tuviéramos ese reconocimiento de quién es Jesús. Señor, yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú eres Dios, y yo sé que si te digo que en esta comunidad haya una comunión profunda de todos buscando el mismo objetivo y que ese objetivo sea tu voluntad, tú lo vas a hacer. Y el Señor lo hace. Yo sé que si te digo que en esta familia, Señor, pueda reinar tu paz, pueda reinar tu vida, tú tienes el poder de hacerlo y puedes echar de esta familia, X familia, cualquier familia por la que estamos intercediendo, el mal, la división, los enojos, los egoísmos. Tú tienes poder porque tú eres alguien muy grande, tú eres Dios. Ese centurión detrás de estos gestos estaba diciendo, tú eres más grande que el mal, tú eres Dios, tú eres todopoderoso. Y entonces Jesús queda, ahí viene la tercera cosa, ¿no? Jesús queda sorprendido e impactado por la fe de este centurión. Entonces, eso es hermoso, imagínense, ustedes y yo sorprender a Jesús esta mañana, sorprender a Jesús continuamente en nuestra vida. Jesús, tú tienes poder para esto, eso es un juego de niños para ti, tú tienes capacidad de tirar esto que me está a mí atormentando, esto que me está enojando, esto que ahorita me está deprimiendo, tú tienes poder sobre eso, Señor, sácalo, eso es para ti, no es nada, porque tú eres Dios. Entonces me encanta esa sorpresa, porque Jesús dice, ni siquiera en todo Israel había visto una fe así. Y entonces, pues, de pasada con esa halago a la fe del centurión romano, pues cuando los criados llegan a la casa, cuando los enviados llegan a la casa, encuentran que el sirviente, el criado, estaba de pie, estaba sirviendo a su señor, ¿no? Entonces, no sé, recordaba eso que también ocurre pues con el profeta Elías, que ocurre pues sí, con distintos personajes del Antiguo Testamento, que ustedes se acuerdan que Jesús en algún momento también lo remarca, pues no había tantas viudas en Israel y por qué Elías fue mandado a la viuda de Sarepta. ¿Sí? O sea, ¿por qué grandes personajes fueron enviados con extranjeros? Y entonces esto que está mostrando aquí Jesús es la fe del extranjero. O sea, el centurión era romano, no era judío, era uno que pertenecía al pueblo que estaba sometiendo a los judíos, ¿no? Entonces Jesús hace un halago a la fe de un romano, de un extranjero, de uno de esos que estaba en el poder, que pertenecía a ese pueblo que estaba en el poder. Y Jesús halaga la fe de este hombre. Entonces yo creo que para muchos podía haber sido un insulto, es que está diciendo Jesús, o sea, que no ha encontrado tanta fe en Israel como en ese romano, que es un vil romano, pero podía ser un insulto porque podrían haber sentido heridos en su susceptibilidad de judíos, ¿no? Pero Jesús estaba reconociendo que había venido para todos,
sea, yo vine para todos. Yo vine para tu pueblo, para tu cultura, pero también vine para el pueblo extranjero. O sea, yo no soy un derecho reservado para unos pocos. O sea, yo no he venido solamente para tu mentalidad. Yo he venido para los extranjeros, para los que son extranjeros a ti, los que son extraños a ti, los que a lo mejor no son tan compatibles contigo. También para ellos he venido. He venido para ti, pero también para ellos. O sea, yo he venido para todos y he venido para generar un corazón amplio en todos. Entonces, todo lo que suene a estrechez, cerrazón, estos son los míos, estos son los tuyos, o sea, también esos partidismos, todo eso que de alguna manera también nos habla la primera lectura de hoy, que dice, ay, por favor, yo no puedo comprender esas cenas que ustedes están haciendo, eso no tiene nada que ver con la cena del Señor, porque llegan unos y empiezan a comer, bueno, San Pablo está haciéndoles una crítica muy fuerte a los corintios, ¿no? Ahí en el capítulo 11 de Primera Corintios, y en el fondo los está regañando diciendo, eso no tiene nada que ver con la cena del Señor. Hay muchas de nuestras actitudes que no tienen nada que ver con la vida del Señor, con el pueblo del Señor. Tú quieres ser un discípulo del Señor, quieres pertenecer a la iglesia, quieres ser parte de su pueblo, pues qué pena, eso se llama corazón amplio, corazón abierto para los extranjeros, para los que ven el mundo diferente a ti, porque Dios es misericordia y es corazón amplio. En Dios caben el bueno y el malo. A veces en nuestro corazón no caben el bueno y el malo. Uno dice, no, todos buenos. Y buenos son los que piensan como yo, más triste aún, ¿no? Entonces a veces nuestro corazón es muy pero re chiquito, ¿no? Dicen algunos como una uva pasa, así como chiquitito, súper arrugado, porque no entran todos y a veces no entran ni siquiera muchos. Entran aquellos demasiado con espacio muy reservado y a veces con invitación así reservado para, ¿no? Y entonces el Señor lo que nos está enseñando detrás de todas estas últimas semanas, tanto de la liturgia del domingo como la liturgia de semana, es el reino de los cielos es una realidad amplia. Es un banquete donde entran buenos y malos, justos e injustos, pecadores perdonados y personas que son buenas por naturaleza, que toda la vida han sido buenas, personas que son a lo mejor de formas más fuertes y de formas más débiles, pero donde no hay enemigos, porque todos han aprendido a amar a ese extranjero, a reconocer el bien de ese extranjero, más allá de que sea romano, más allá de que sea aparentemente del equipo, del pueblo, que es nuestro enemigo. O sea, no hay enemigos en el reino de Dios. Y Jesús nos lo está dejando hoy clarísimo. No hay enemigos en el reino. No hay enemigos en la casa del Padre. Si tú quieres ser hijo del Padre, ensancha tu corazón, como Jesús, que no tiene pena ni tiene grandes problemas de que venga a pedirle un favor un anciano judío, que luego serán los que lo van a venir en contra totalmente, un extranjero, un centurión romano, un esclavo, uno libre. Jesús está para todos. Entonces, pues que el Señor nos regale esta mañana, pues, la luz y el discernimiento para darnos cuenta de dónde conviene que hagamos ensanchamientos del corazón. La luz y el discernimiento para que reconozcamos cuando Él nos está invitando a abrir más los horizontes de nuestra vida. Y también, pues que si hay algún punto en el que necesitamos pedir oración a otros, tengamos la humildad para pedir oración de intercesión, para interceder por otros que nos piden orar, pero realmente interceder, pedirle al Señor por esas personas que se confían a nuestras oraciones y decirle al Señor, pues Señor, yo creo y confío en la fuerza de tu poder, de tu amor, de tu palabra. Y yo sé que si tú dices que se libera una persona, se libera una situación, tú lo haces, porque tú tienes poder para vencer cualquier manifestación del mal, cualquier manifestación de la tristeza, del desaliento, del desánimo, porque tú eres Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios de la comunión. Pues que el Señor nos regale pues este día una percepción muy sencilla, pero a la vez muy profunda de lo que significa ser discípulo suyo y que nos acerquemos con esa humildad a pedirle esos favores que necesitamos y a pedirle sobre todo ese ensanchamiento del corazón que tanto necesitamos todos. Que el Señor los acompañe. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Un abrazote. Que estén muy bien toda esta jornada.